Hola y bienvenido de regreso. Hoy quiero compartir contigo un mensaje titulado ¿Cómo crecer en la gracia? Lo encontramos en Segunda de Pedro 3:18, que dice de la siguiente manera: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una de las cosas más preciosas de ser padre es ver a tus hijos crecer, es verlos desde el nacimiento, del ser bebés, el empezar a gatear, empezar a tomar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Es algo precioso, es algo que nos recuerda que la vida es muy rápida. El ver a nuestros hijos crecen demasiado rápido. La vida cristiana también comienza con un nacimiento. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese es el nacimiento que nosotros tenemos. Al recibir a Cristo podemos empezar nuestro camino con el Señor. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos da potestad de ser llamados hijos de Dios, y es cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vemos a un personaje en la Biblia, el cual hemos hecho referencia en el pasado, llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre que vino a Jesús de noche, y vino a Jesús de noche porque tenía la pregunta tenía una pregunta que hacerle a Jesús. Él era un hombre respetable, entonces no quería hacerse visible en el día con Jesús, entonces lo hizo de noche. Él le pregunta: Señor, ¿qué es lo que necesitamos hacer para hacer los mismos milagros que tú haces? ¿Qué es lo que? Enséñame cómo hacerlo. El Señor le dice: necesitas nacer de nuevo. La primera cosa que viene a Nicodemo es una pregunta que se hace de su mente, que viene de su mente, que es: ¿cómo voy a hacerle para regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Él no entendía lo que Jesús estaba tratando de decirle o de explicarle. Y Jesús le dice: no es esa la forma de hacerlo, sino que tienes que nacer del Espíritu. Necesitas nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Esto es lo que separa el Evangelio de la religión. La religión es el esfuerzo humano para poder alcanzar a Dios. Por la salvación, Dios desciende al ser humano y le hace nacer como una nueva criatura. Entonces, eso es por la fe que depositamos en que Cristo vino a este mundo a nacer. Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando creemos en eso, somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Pero después de todo eso, después del nacimiento, viene el crecimiento. Al igual que una vida humana, espiritualmente necesitamos crecer después de que hemos nacido de nuevo. Debe de haber evidencia de que hemos crecido, de que algo está cambiando en nosotros. Les di el ejemplo de nuestros hijos. Cuando vemos crecer a nuestros hijos, podemos darnos cuenta de que las cosas cambiaron, de que ya no hacen las cosas como las hacían ayer, que ya no dicen las palabras que tal vez no batallaban para decir, ahora se expresan diferente. De igual forma, cuando nosotros crecemos en la gracia, cuando crecemos espiritualmente, es notable la manera que hablamos, la manera que nos expresamos, la manera que llevamos a cabo
nuestras labores cotidianas, las cosas que hacemos cada día. Pero ¿qué es crecer en la gracia? Lo que no es no es ser más salvo que cuando fuiste salvo en el momento de tu conversión. No es ser más perdonado que en el momento que recibiste a Cristo como Señor y Salvador. No es ser más justificado que en el momento de la salvación. No vamos a ser más perdonados, no vamos a ser más justificados. Cuando recibimos a Cristo, hemos recibido la gracia, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y somos, dice la palabra, coherederos juntamente con Cristo. Lo que sí es el crecimiento cristiano, el crecimiento en la gracia, es cuando, como dice J.C. Ryle, cuando hablo de crecimiento en la gracia, quiero decir aumentar el grado, tamaño, fuerza, vigor y poder de las gracias que el Espíritu Santo planta en el corazón del creyente. Entonces, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros y eso produce crecimiento. Empezamos a crecer, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar porque ahora es el Espíritu Santo que nos está ayudando. Tenemos ayuda para seguir adelante. Consideremos las expectativas del crecimiento físico. Con un niño, nuestra expectativa como padre es que crezca, es que diga sus primeras palabras, es que empiece a caminar, es que empiece a valerse por sí mismo. Y cuando vemos que las cosas no están bien, cuando vemos que las cosas no están en el ritmo que debe de ir, entonces empezamos a llevarlo con el doctor para un diagnóstico médico y poder ver qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestro hijo. De igual forma, espiritualmente es importante que crezcamos y si vemos que las cosas no están bien en nuestra vida, si vemos que hay algo que no nos está ayudando a crecer, entonces debemos de hacernos un diagnóstico espiritualmente y ver, Señor, revélame qué es lo que necesito. Dice el salmista, David lo dice en el Salmo, dice, escudriña mi corazón, escudriñame, ayúdame a entender lo que hay en mi corazón y si hay algo que no te agrada, Señor, por favor, quítalo. En una flor, en un árbol, también el jardinero espera que su jardín dé flores, que su jardín también verlo crecer. El agricultor de igual forma espera ver fruto, espera ver que hay crecimiento en lo que está plantando. Consideremos las evidencias bíblicas del crecimiento. El Señor nos revela en su palabra que hay varios personajes bíblicos que pasaron el proceso de crecer. Pedro fue pescador y luego el Señor lo llama a ser pescador de hombres. Él camina con Jesús los 3 años y medio de su ministerio. Y en todo ese proceso, Pedro todavía estaba creciendo. Y el Señor le revela un día que antes de que cante el gallo, él lo iba a haber negado 3 veces. Pedro le dice, no, yo nunca te negaré, yo nunca voy a hacer eso. Puedes contar conmigo, Señor. Sabemos que el Señor nos revela que Pedro lo sigue de lejos para no ser sorprendido allí y ser confundido y ser llevado también a castigo con Jesús. Y él lo niega 3 veces y se da cuenta de lo que había hecho. Entonces, después de que Jesús ha muerto, Pedro se regresa a la barca, Jesús resucita y Pedro se encuentra en la barca pescando, se encuentra haciendo lo que él hacía antes, lo que es conocido para él. Pero sabemos que servimos a un Dios que va hacia el lugar donde estamos.
que nos encuentra en el lugar donde estamos. Entonces Jesús regresa con Pedro después de que Pedro lo había negado. Él regresa allí y le dice: necesito que encargarte mis ovejas. Sabemos la historia y sabemos que Pedro pudo ser un gran líder, que Pedro pudo crecer aún más. Pablo es otro ejemplo. Pablo, en ese entonces llamado Saulo de Tarso, va camino hacia Damasco con una orden de perseguir a esos cristianos, a esos creyentes que creían en Jesús. Y él, en rumbo a Damasco, él se encuentra con Jesús en un momento donde él pierde la vista físicamente. Él puede ver o recuperar la vista espiritualmente. Él puede ver quién es Jesús y lo que Jesús tiene para él. Y ahora él decide seguirlo, él decide cambiar su vida y él decide crecer. Juan también es identificado cuando empieza a caminar con Jesús como el hijo del trueno, y después es el discípulo del amor, es el discípulo al que le es revelado el libro de Apocalipsis, donde vemos profecías. ¿Cuáles son las evidencias de nuestro crecimiento como creyentes? Es un aumento en el amor. Esa es una de las evidencias que el Señor nos muestra. Dice Primera de Tesalonicenses 3:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Primera de Tesalonicenses 4:9-10: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Palabra del Señor. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, cuando, dice Jesús, cuando nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Hay evidencia, hay crecimiento, hay cosas notables en nuestra vida, hay cosas que hemos cambiado, que podemos notar. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Debe de haber algo evidente cuando nos amamos los unos a otros, cuando hemos recibido a Cristo. Hay evidencia de que hemos muerto a nuestro antiguo hombre, como dice la palabra, y hemos dado vida a esta nueva criatura en Cristo. También en un aumento de fe. Segunda de Tesalonicenses 1:3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos de haber pasado de muerte a vida y no somos nada sin el amor de Dios, y aumentamos en la fe cada vez, cada día. Podemos ver que hay un crecimiento, que somos más fuertes. Qué grandes promesas acompañan este fruto del Espíritu. Son cosas que el Señor nos da, ese fruto que podemos producir. Y hay promesas, ¿verdad?, que van con ese crecimiento. La mayoría de nosotros no estamos sino en el jardín de infantes de la fe. Muchas veces estamos
reconocemos, cuando hacemos un inventario de nuestra vida, que seguimos en el jardín de infantes de la fe, que no hemos pasado de grado, se puede decir así, o que tal vez ya hemos pasado, pero damos un pie para atrás. Debemos de saber y reconocer cuando las cosas están allí y cuando estamos estancados. Un aumento en el conocimiento de Dios. Debemos de aumentar en el conocimiento de Dios. Debemos de anhelar, buscar más de Él y conocer de Dios. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando estamos conociendo más de Dios, queremos leer la Biblia y poderla entender y poder saber que Dios nos está hablando, de que Dios nos está revelando cosas nuevas en nuestra vida y debemos de notarlo y debe de haber una evidencia y ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. ¿Sabemos más de Dios ahora que cuando fuimos salvos o todavía sabemos lo mismo? Esa es pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué es lo que conocemos ahora? Porque el Señor dice que nos revela cosas nuevas. Dice el Señor que cada vez crecemos en el conocimiento de su palabra, cuando leemos su palabra. Un mayor deseo de santidad en la vida es producido por ese aumento de fe. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no os pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este es Pablo que nos está recordando que debemos de tener humildad, de que tenemos que saber que reconocer que no lo hemos alcanzado ya todo, no sé ya todo, debo de continuar aprendiendo, debo de continuar buscando de Dios porque Él va a revelarme cosas que necesito saber en mi vida. Nos está dando lo que necesitamos en nuestras manos para poder pelear esas batallas que vamos a enfrentarnos, para que cuando venga ese diagnóstico médico sepamos muy bien que, que el Señor nos ha estado preparando para eso y nos está dando las armas. Cuando alguien viene con un problema hacia nosotros buscando el consejo de alguien, podamos saber qué decir de parte de Dios y poder ser usados por Dios. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para ayudarnos a crecer en la gracia? Lo hace por medio de su palabra. En primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros no debemos de desear esa palabra. Debemos de desear buscar de Dios y si no lo deseamos, debemos de pedirle a Dios que podamos desearlo. No hay nada de malo de decirle, Señor, por favor, ayúdame a desear tu palabra, ayúdame a querer entender más de ti, a querer entender lo que estoy leyendo y ponerlo en práctica en mi vida. Hay algo nuevo en nosotros cada día cuando buscamos de Él. Miremos en el libro primero, consultemos con Dios primero, con su palabra. Antes de consultar con nuestra esposa o antes de consultar con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, necesitamos consultar con Dios primero. Señor, tengo un problema. Señor, no sé cómo hacerlo. Pon a la persona correcta en mi vida, que si yo necesito un consejo, ayúdame que alguien me dé ese consejo. Si yo necesito aprender más o saber más, pon
dame las herramientas que necesito en esta dificultad, en esto que estoy atravesando, y Dios lo hará. Pero consultemos con Dios primero, consultemos con el libro, con la palabra de Dios primero. Romanos 5 dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo ya nos ha justificado y debemos de descansar en su palabra. Debemos de descansar en lo que Él nos ha dado, y eso lo hacemos cada vez que buscamos de Él. Con la vida devocional privada, con ese tiempo, no solo llenarnos si vamos a la iglesia, no solo llenarnos de lo que está a nuestro alcance, sino tener ese tiempo a solas con el Señor. Y tal vez lo hacemos si estás detrás de esta cámara y lo estás haciendo en este momento. Esa es tu vida devocional. Y dile: Señor, acabo de escuchar un mensaje, ayúdame a comprenderlo. Ayúdame a crecer, ayúdame a saber que esto lo puedo entender de una manera diferente. Y tal vez si ya escuché un mensaje muy similar, que sea algo refrescante para mí, que sea algo diferente para mí, y tal vez lo tengo que usar el día de mañana con el problema que estoy atravesando. Tal vez lo tengo que usar el día de mañana cuando voy a aconsejar a alguien. Ayúdame en mi vida devocional. La adoración y el culto públicos es importante, reunirnos como creyentes en la iglesia, poder adorar a nuestro Dios juntos, en armonía, como dice su palabra. Como nuestras necesidades son suplidas por otros, cuando venimos, cuando el Señor nos pone otras personas en nuestro caminar, podemos suplir necesidades de otros y otros pueden suplir las nuestras. Podemos saber que el Señor contesta peticiones a través de otros. Lo que las amistades y el compañerismo nos hacen, nos brindan esa armonía que necesitamos en nuestro caminar con el Señor, y nos ayuda a crecer cada vez. Entonces la pregunta de esta noche: ¿hemos crecido? ¿Estamos creciendo? Y si no, ¿por qué? ¿Por qué no ha pasado eso? Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia, Padre. Hemos aprendido, Señor, que necesitamos crecer cada día, Señor, que necesitamos aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, los cambios necesarios para hacerlo, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que cualquier cambio, ya sea mínimo, Señor, ya sea orar 5 minutos más de lo que hacemos, Padre, eso va a incrementar, Padre Santo, nuestra comunión contigo. Eso va a ayudarnos, Señor, a crecer más. Ayúdanos, Señor, en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y si este mensaje ha bendecido tu vida, te animo a que lo compartas con alguien que lo necesita. Que el Señor te bendiga.